Hablar de un tema que me encanta, este tema del servicio del Señor. ¿Ven? ¿Qué tanto nosotros valoramos lo que hacemos en el trabajo ministerial para el Señor? Yo creo que cada uno de nosotros podemos sacar conclusiones y saber en verdad lo que estamos haciendo para el servicio de Dios, para Cristo y su iglesia. ¿Ven? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esta mañana quiero que abras la palabra de Dios. Vamos a estar abriéndola en el diario de la Biblia, que le llamamos. El diario. Así se conoce. Hechos. Los hechos. El diario le dice de la Biblia, los hechos de los apóstoles, en su capítulo número 6. Aleluya. Y damos gracias al Señor, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén, Santo. Amén. Quiero que leamos el verso número 3 solamente. Cuando ya lo tenga, usted me dice amén. Extraño al hermano Mateo también, ¿no está? No se ha equivocado también de horario otra vez, yo voy a decir a las 6 de la tarde. Sí, así pasó el domingo antepasado también. Bien, ¿qué verso le dije? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Señor, tu palabra, Señor, es buena, Señor, perfecta, Padre. Es la única que nos va a ayudar, Señor, y nos va a instruir, Señor, para poder hacer las cosas a lo mejor, Señor, de nuestro conocimiento. Señor, te damos gloria porque tú te la mereces, Cristo Santo. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea Cristo de la gloria. Y en el nombre de Jesús, le damos gracias al Dios eterno, porque usted, Señor, has dado esta oportunidad esta mañana de poder llegarnos, Señor, y poder estar, Señor, en tu templo y poder darte la gloria y la honra, mi Dios. Señor, te damos gracias porque tú te lo mereces, Cristo de la gloria. En el nombre precioso en Cristo Jesús, te damos toda la gloria en esta mañana y la honra, Señor. Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos, Padre Santo. Quitamos, Señor, en su palabra, quitamos, Señor, por medio de su palabra, Señor, todas aquellas cosas contrarias, Señor, en esta mañana, las limpiamos en el nombre de Jesús, por su palabra. Gracias a usted sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y su pueblo así lo dice. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Le explicaba o le preguntaba en el comienzo, ¿cuánto usted valora lo que hace para su Señor? Dice la palabra del Señor que antes de que Cristo se fuera al cielo, dice que Él delegó autoridades. ¿Ven? Y no solamente delegó autoridades en la iglesia, sino también delegó autoridades a nivel de este mundo en el cual vivimos. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar de lo que Cristo dio a su iglesia. Amén. Así es que cuando nosotros, como líderes o cualquier líder a usted, ¿verdad?, le dé la oportunidad de desarrollar un programa dentro de lo que es
el ministerio no es él, hermano, reconozcámoslo, sino que es, ¿verdad? Y está puesto por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque sin liderazgo, hermano, dentro de la iglesia, nosotros estuviéramos perdidos. Estuviera todo en un solo desorden. Amén. Entonces, ¿a qué quiero decirle? ¿O a dónde quiero llegar? Vamos a leer la palabra de Dios desde el verso número 1 de este mismo capítulo que comenzamos a leer. Verso número 1 del capítulo 6 de los Hechos. Amén. Y en aquellos días, creciendo el número, dice, de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, o sea, diariamente, por lo que se hacía normalmente. Así que los 12, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Dios ha delegado trabajos. Su trabajo, hermano, cuando a usted se le dé un trabajo a desempeñar, acuérdese, no es el hermano, sino que es a través de, bueno, lo está haciendo él, pero es por medio de Dios, porque está trabajando para lo que es su obra. Así es, amén. Y estaban los discípulos, hermanos, preocupados, porque este grupo de personas querían que los mismos discípulos dejaran de trabajar, dejaran de hacer el trabajo ministerial, para que ellos fueran y hicieran algo que no se les había dado o no se les habían comentado a ellos. Amén. Habían grupos designados, habían ciertas personas específicamente para el trabajo que se tiene que llevar a cabo. Si usted se da cuenta, en el templo, hermano, en el templo de Salomón, o en el templo en Jerusalén, como lo vemos en la palabra, habían servidores, habían unos que dice, bueno, transportémoslos un poquito más atrás para poder entender lo que le quiero decir. Cuando hablamos en la iglesia primitiva, dice que ellos que no tenían un templo fijo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Había un grupo de personas específicamente para ciertas labores, para que ese templo portátil se desarmase, se doblasen las cosas y se ordenaran todas lo que construía ese tabernáculo. Aún los utensilios, hermano, era, hermano, un grupo de personas específicamente para cada trabajo designado. Lo hemos estudiado, lo hemos venido leyendo desde atrás. Bien. Entonces esto lo trasladamos al presente y vemos, hermano, que Dios también no ha cambiado sus formas. Al contrario, ha ido perfeccionándonos con nosotros mismos para que el mismo ministerio que Él ha dado a esta tierra trabaje en lo mejor que se pueda hacer. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que los discípulos estaban haciendo su trabajo, estaban llevando a cabo su labor, pero estas personas querían, ¿verdad?, que no lo hicieran de esa manera. Y si usted se da cuenta, ¿verdad?, no era algo de ayuda. Al contrario, lo que iba a suceder era algo que no valía la pena hacerlo en esa manera, porque tenían que buscar otra manera en cómo tenían que llevar a cabo ese trabajo. ¿Amén? Entonces dice que propusieron, buscar
Dice, buscad pues, hermanos, 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, sabiduría, de los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Me van entendiendo hasta donde vamos leyendo? Y dice, y plugó, dice, el parecer a toda la multitud, o quiere decir, le pareció. Y eligieron, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmenas, Nicolás, proselitos de Antioquía. Dice, a estos presentaron de delante de los apóstoles, los cuales orando, dice, les pusieron manos encima, dice, y crecía la palabra del Señor en número, dice, de los discípulos, se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud, dice, de sacerdotes obedecían a la fe. Yo creo que Dios quiere que nosotros también trabajemos en una forma ordenadamente. ¿Me entienden? Cuando nosotros obedecemos al trabajo que Dios nos ha designado, oigan bien lo que la Escritura nos ha designado, las cosas se van a hacer con bendición y va a traer un buen resultado, porque estamos primeramente obedeciendo lo que se nos ha mandado hacer. Amén, gloria a Dios. Amén. No obstante, vemos, hermanos, no me quiero ir para el otro lado todavía, quiero seguir aquí. Vamos a seguir aquí primero. Vamos a seguir leyendo el siguiente verso. Pero Esteban, lleno de gracia, dice, y poder o potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Y levantáronse, dice, entonces unos de la sinagoga, que se llamaban los libertinos y cireneos y alejandrinos, y de los de Sicilia, Asia, disputando, dice, con Esteban. Muchas veces a nosotros, por hacer las cosas bien, vamos a tener aún enfrentamiento con el enemigo. Y esto es lo que sucedió cuando Esteban, hermano, él hizo lo que en verdad él tenía que hacer. Amén. Y no fue algo, hermano, inventado de él, sino que fue algo, dice, de inspiración de parte de Dios. Y dice, sigue diciendo la palabra, y no le dio herencia, dice, en ella, ni aún para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente. Después de él, dice, no teniendo hijo, y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y le maltratarían por 400 años. Mas yo, dice, juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y dio al pueblo, dice, pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac y Jacobo, Jacobo y los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, dice, vinieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Estamos a 6. Creo que me salté la lectura. Verso 10. Mas no podían resistir, dice, que ¿a quién? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién hablaba así? Esteban. Entonces dice,
sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Esto era algo penalizado con la vida en estos tiempos. Pero como siempre había personas que se prestaban para juegos turbios por la ambición, el dinero, hermano, entonces hubo gente que se prestó para hacer este problema. Otros 2 versos. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que el Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro ese como el rostro de un ángel. En verdad, parte de lo que habían dicho, lo que dijo Jesús, que iba a ser destruido, hermano, no era en verdad un templo construido por mano de hombre, sino que cuando Jesús dijo esas palabras, se estaba refiriendo a su mismo cuerpo. Amén. Amén. Pero Dios que nos ayude a nosotros. Bien. Entonces ahorita sí vamos a la parte que quiero meterme. Vemos en el Antiguo Testamento, y como estamos hablando del servicio divino para Dios, de los resultados, si usted y yo hago lo correcto, si sigo la obediencia, mire lo que pasó con Esteban. Esteban estaba obedeciendo lo que el Espíritu Santo de Dios le estaba diciendo. Lógicamente, el final de su cuerpo fue la muerte. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo, hermano, el trabajo del Señor hasta estas circunstancias? De tal manera que aún no apreciaríamos aún ni nuestra propia vida para poder hacer el trabajo, para agradar a quien nos ha llamado. Dios nos ayude. En el Antiguo Testamento vemos, en el capítulo número 16 de Números, vemos a una historia notoriamente para cada uno de nosotros, en cuanto un grupo de personas se levantaron en contra del líder que Dios había elegido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. Quiero hablarle de Coré. Habían más de uno. Coré, Datán, Abirán. Coré, Datán y Abirán. Estos hombres, hermano, si usted se da cuenta, ellos menospreciaron la mesa del Señor. Amén. Sí. Y quiero que nos transportemos al tiempo presente. Y aquí sí vamos a entrar en lo que es con las iglesias, sus trabajos ministeriales que cada uno tenemos. Tal vez usted dirá en su pensamiento: yo no estoy listo para barrer. Tal vez dirá en su pensamiento usted: yo no estoy listo para cocinar. Yo no estoy listo para recoger una ofrenda. Yo no estoy listo para darle la bienvenida a los que están entrando. Yo no estoy listo para... ¿qué más? Para dirigir. Yo no estoy listo para... ¿qué más? No, es que todos quieren predicar, hermano. Sí. Yo estoy listo, decimos muchos de nosotros, para pastor. Yo estoy listo para lidiar, para ser un gran líder.
Hay algo, hermano, que tenemos que tener mucho en cuenta. Que el cuerpo de Cristo, acuérdese usted que yo les he venido hablando sobre esto. Que en el cuerpo del Señor, no importa el trabajo que usted haga, pero si lo está haciendo dentro del cuerpo, lo está haciendo para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. 250 personas, más estos 3 personajes, hermano, despreciaron la mesa del Señor. Y lo hemos leído. ¿De qué tribu eran ellos? ¿Manacati? No te me duermas. ¿De qué tribu eran? ¿Coré? Eran de Leví. Eran levitas. Los levitas, hermano, eran los únicos que podían servir en el templo. Qué privilegio más grande de Coré, de Abirán, Datán y Abinadab también. Abirán y Datán no eran. Abirán, ellos no eran levitas. Solo Coré. Bien, pero quiero que traigamos al pasaje Amén. y veamos en verdad quién es el que estaba haciendo el problema. Era Coré. Amén. Coré dijo, bueno, yo soy de la tribu ¿verdad? De Leví, y aunque soy un levita, no me gusta ser levita. Yo quiero ser, ¿qué decir? Sacerdote. Eso es lo que quería él. Él quería lidiar al pueblo de Israel. Y Dios, hermano, no lo había llamado a que él fuera el líder del pueblo, sino que Dios que había llamado a Moisés. Claramente le dijo, Moisés, tú vas a ser el líder del pueblo, y Aarón le dice, va a ser el sacerdote. No podemos nosotros usurpar, hermano, lo que Dios ha nombrado en ninguna manera. Amén. Quiero enfocarme en la persona mal agradecida, y no agradecemos por un simple privilegio, hablándolo así, que Dios nos ha dado. No lo valoramos, porque no, es que se me hace muy poco. Y este fue un menosprecio que tuvieron ellos. Menospreciaron la mesa del Señor, lo que Dios les había dado al servicio. Coré, hermano, no quería traer los vasos, no quería traer vasijas, no quería traer nada. Él quería andar, síganme. Dios no lo había mandado a eso. Dios sabía, hermano, en dónde tenía que poner sus piezas. Él, hermano, es el único que puede hacer cambios en nuestras vidas, hermano. Nosotros no podemos hacer cambios, por eso hay fracasos, hermano, en lideratos, en ministerios, porque no están siendo puestos por Dios, sino que están siendo inspirados siempre por su misma carne. Dios nos ayude a nosotros. Amén, amén. Dios nos ayude. El menospreciar, hermano, lo que Dios nos ha dado, nos va a traer a grandes consecuencias. Están listos en esta mañana, ¿verdad? Amén. Sí. El menospreciar lo que Cristo ha puesto en nuestras manos, hermano, va a traer grandes consecuencias a nuestra vida si nosotros no lo hacemos como Cristo quiere o como Dios quiere que nosotros lo hagamos.
Dios nos ayude. Amén. Oiga lo que dice. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Cod, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, dice, y Jón, hijo de Pelet. No será aquel, ¿verdad? Pelet. De los hijos De Rubén. de Rubén. Tomaron gente, dice, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Estos hijos de Israel, hermano, no eran personas comunes y corrientes también. ¿Usted se da cuenta? Eran líderes. Eran príncipes, dice, de la congregación, del consejo de varones de nombre, de nombre. ¿Cómo le llamaban a estos? ¿Cómo le llamaban? Se me olvidó cómo le llamaban a estos líderes. Sí, jefes de tribus, pero tenían un tribales. Jefes tribales. Déjeme decirle, hermano, que el enemigo de Dios, hermano, es bien astuto. El enemigo de Dios, cuando quiere hacerle daño a las cosas de lo que es de Dios, no va a tratar de hacer daño a la cola. Coré, hermano, impulsado por sus malos sentimientos, impulsado por sus deseos, por sus ambiciones, porque esto fue lo que le pasó a él. Fue, hermano, y conquistó el corazón de los jefes de tribus. No fue con los hijos. ¿De dónde cree usted que tumban un árbol? No lo tumban desde abajo, si son árboles grandotes. Empiezan a volar en las ramas y por último vienen a la raíz. Dios nos ayude a nosotros. Y dice, y se juntaron, dice, contra Moisés y Aarón y le dijeron, bástenos porque toda la congregación, dice, y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis, dice, vosotros sobre la congregación de Jehová? Y dice, y como oyó Moisés, echóse sobre su rostro. Moisés todavía, hermano, teniendo aquel pesar, porque acuérdense que ellos eran familiares. ¿Qué eran ellos? Primos. Hermanos, estaban entre la misma sangre, y no solo sangre de su parentesco, sino también, ¿verdad? Eran redimidos con la misma sangre preciosa. Dios nos ayude, ¿verdad? Oh, sí, Señor. Por eso Moisés tuvo pesar en su corazón. Vengan, no salgan para allá, no anden hablando esto y esto. Hermano, yo nomás me pongo a imaginar, hermano, Moisés, tanta paciencia, hermano, tolerancia, hermano. Si queremos traer un mensaje de tolerancia y traer, hermano, y traer a alguien de ejemplo, ahí está Moisés. Toleró, hermano, tantas cosas que aún, hermano, intentando hasta con su propia familia de ellos, y todavía él intercediendo por ellos ante Dios. Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Amén. El verso 5 dice, mire, y habló, dice, a Coré y a todos, dice, su séquito, o a todo su grupo de personas, diciendo, mañana, dice, mostrará a Jehová quién es suyo. Y al santo, dice, hallarlo, dice, harálo llegará, dice, así. Y al que él eligiere, dice, él lo allegará
Yo creo, hermano, que sobre esta circunstancia, yo lo puedo ver de esta manera. Hubo un rato, un momento en que Moisés también ya no pudo con ellos. Y aunque mucho le dolió en su corazón, tuvo que hablar con Dios y decirle: Señor, en verdad, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, Señor, y que tú amas, Señor, pero esto ya me colmaron la paciencia, ya no puedo más con ellos. Así es que tú tienes que hacer algo. ¿Y qué es lo que hace? Hacer, dice esto, tomaos incensarios, corred, dice, y todo su séquito, y poned, dice, fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová, dice, mañana. Y será aquel varón a quien Jehová eligiere, aquel será el santo. ¿Les parece eso, hijos de Leví? En otras palabras, dice, basteo, esto, hijos de Leví. Perdón. Si les basta. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministrareis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? Hermano, era, como en otras palabras, era un privilegio, hermano, lo que ellos hacían. No se le daba a cualquier persona. Eran personas, hermanos, que venían de un linaje, que eran escogidos para cierto trabajo, pero a él no le gustaba, hermano. ¿Ve? Dice: ¿y qué te hizo acerca a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis, dice, también el sacerdocio? Por tanto, dice, tú y todo tu séquito, sois los que los juntáis, dice, contra Jehová. Pues, dice Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Ahora quiero que en este verso usted abra bien los ojos y su sentido espiritual y oiga la contestación que le dicen: hey, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? ¿De dónde venían ellos, hermanos? Ellos no venían de una tierra donde nos trataban bien. Pero oiga, hasta dónde llegó, te digo, el acto de malagradecidos, donde Dios los tenía, hermano, y donde Dios estaban anteriormente. Egipto, hermano, ellos eran los esclavos. Comían cuando hay. Tomaban agua cuando se les daba la gana de darles a los egipcios. Y dice que era una leche, dice que producía. Una tierra que producía leche y miel. Pero déjeme decirle que con esas palabras que ellos hablaron, que me atrevo a decirles que tal vez ni nunca tomaron leche ni miel en Egipto. Si apenas les daban una ración de pan, no sé ni con qué lo mojaban para comerse. No les daban un su caldito de pollo, hermano, ni un caldito de res. Hermano, sepa con qué. Era un su pan tieso. Pero no, ellos querían, ellos estaban agradecidos y estaban reclamando. ¿De dónde los había sacado Moisés? En otras palabras, ¿por qué no nos dejaste allá?
Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude. El ser una persona agradecida, hermano, le digo, hasta su trabajo ministerial, hermano, va a ser más fácil para nosotros. No se va a hacer una carga, no se va a hacer una obligación, al contrario, va a ser un gusto para nosotros de poder trabajar, hermano, porque estamos trabajando para la bendita obra de Dios y no para el pastor ni para ningún líder. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos ayude. Dios nos ayude a nosotros. Amén. A ver qué verso vamos. 13 y a 14. Dice, ni tampoco nos has metido, dice, en tierra que fluye leche y miel. Ni nos has dado, dice, heredades de tierra y viñas. Dice, ¿has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Mira qué rebeldía tenían. ¿Y cree usted que Dios los iba a bendecir de esta manera? Al contrario. En ninguna manera los iba a bendecir, porque Dios estaba escudriñando, hermano, aún los pensamientos y el corazón de esta gente. Lo que querían ellos es hacerle daño al propio Moisés. Dios nos ayude de nosotros. Amén. Entonces Moisés, dice, se enojó en gran manera y dijo a Jehová. Aquí fue donde le digo este versículo, que ya le colmó la paciencia a Moisés, ya no pudo más. Hay cosas que nosotros ya no podemos lidiar con nosotros mismos, con nuestras fuerzas carnales. Ahora tenemos que dejárselo en las manos de Dios espiritualmente, para que Dios sea el que obre conforme Él tenga la misericordia. Entonces Moisés se enojó, dice, en grande manera, y dijo, Jehová, no mires a tu presente, ni aún, dice, a un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, dice, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en medio, dice, y a llegar delante de Jehová cada uno su incensario. Y fueron 250 incensarios, tú también, Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos sahumerio, y pusieron, se dice, la puerta del tabernáculo del testimonio, con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar, dice, contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, y a consumirlos en un momento. La ira de Dios, hermano, se puede encender en un momento. Nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros, con nuestro trabajo ministerial. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, si no entendemos algo, tenemos que pedirle paciencia, tenemos que pedirle la sabiduría, el entendimiento. Y déjame decirle que Dios, hermano, se lo va a dar. Pero nunca rechacemos algo, hermano, que Dios ha provisto a través de sus siervos. Yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Es tan insignificante para mí, no lo voy a hacer. Que lo haga la hermana Katy, que lo haga la hermana Zoe, que lo haga. Hermanos, si Dios nos ha designado a nosotros hacer algo, vamos a hacerlo nosotros, porque Dios así lo quiere, para que lo llevemos acá. Aleluya. Dios nos ayude. Amén. Y dice el verso 22. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Y a airarse, dice, haz tú contra toda la congregación.
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abirán. Mire usted lo que está diciendo aquí. Yo creo que nosotros tenemos un Dios justo. Amén. Y aquí vemos la justicia de Dios. Hablábamos con mi esposa, siempre hablamos temas. Y cuando Dios va a traer algo, ¿verdad?, de reprensión a un país, a un pueblo, Dios siempre lo advierte a través de alguien usando sus vasos. Y Dios estaba hablando en este momento y dice en su palabra, hermano, apártense de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. El pensamiento de Dios, hermano, no era destruir a todos los que a ellos los habían envuelto con esta situación. El pensamiento de Dios era otro. Pero el problema de nosotros es, hermano, que nosotros cerramos nuestros oídos espirituales y abrimos nuestros oídos carnales y estamos viendo las cosas que están sucediendo y no tratamos de ponernos a cuentas con Dios para que no venga nada en contra de nosotros. Y oímos a cosas que no tenemos que oír. Y estos 250 personas tuvieron, hermano, la oportunidad de poder salvarse, de poder correr con sus vidas, pero no lo hicieron de esa manera. Ellos se dejaron de influenciar, hermano, porque no estaban bien cimentados en lo que era la instrucción divina de parte de Dios, sino que ellos habían sido instruidos a través de los consejos carnales, hermano, de estos hombres, y esto les costó la vida. Dice la palabra de Dios, y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, dice, y fueron en pos de él. Y él habló, dice, a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Oigan lo que está diciendo. Y no toquéis ninguna cosa suya, dice, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartándose, dice, de las tiendas de Coré, dice, Datán y Abirán, dice, salieron y pusieron, dice, a la puerta de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Dios había dado una instrucción, hermano, específicamente. Dios había dicho, apártense de allí, vénganse. En otras palabras, únanse al pueblo de Israel. Ellos no lo hicieron de esa manera. Ellos dicen que se pararon y se pusieron a las puertas. La curiosidad, hermano, de lo que iba a suceder afuera le llamó mucho la atención, pero no obedecieron a lo que Dios estaba instruyendo. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no, dice, de mi corazón lo hice, sino, dice, si como mueren todos los hombres murieren estos, y si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, dice, y los tragase con todas sus cosas, y descendiesen vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Déjeme decirle, hermano, la palabra de Moisés pesaba. La palabra de Moisés pesaba grandemente. ¿Sabe por qué? Porque él estaba obedeciendo en todo tiempo y en todo momento lo que Dios le había mandado hacer. Y ellos menospreciaron el trabajo que Moisés hacía. Ellos tenían hambre, Moisés iba y clamaba a Dios. Y Dios le mandaba comida. Si ellos se enfermaban, hermano, no tenían necesidad de un médico, porque Dios enviaba la medicina y sin pagar nada.
Si ellos tenían sed, hermano, Dios también usaba al siervo Moisés para que ellos los saciara también de la sed y siguieran adelante con su trabajo. Pero no les gustaba. Y aconteció que dice que acabando, dice él de hablar todas estas palabras, dice, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, dice, y abrió la tierra su boca, dice, y tragólos, dice, a estos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos con todo, dice, lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriéronlos la tierra, dice, y aparecieron y perecieron de en medio de la congregación. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno con nosotros. No menospreciemos lo que Dios ha dado para nosotros y pidámosle a Dios que tenga su misericordia siempre con nosotros. ¿A quién quiere agradar usted? Quiere agradar a Dios. Después de un milagro que sucedió de la puerta de aquel lugar que se llamaba La Hermosa, el templo La Hermosa. Sí, amén. Pedro dice y Juan dice que fueron detenidos, dice, por las personas, ¿verdad? Porque ellos creyeron, los estaban acusando, en otras palabras, que ellos en el nombre de un nombre desconocido habían hecho ese milagro. Y los llevaron, dice, ante el concilio, ante el Sanedrín. Y el Sanedrín dice que los interrogó. Y el Sanedrín, ¿verdad?, era una máxima autoridad en ese tiempo. Pero vienen los apóstoles y su respuesta fue: es menester obedecer primeramente a Dios que a ustedes. Hermanos, cuando hay respaldo de parte de Dios, nada va a pasar. Amén, hermano. Y dice que estos hombres fueron sueltos porque el poder de Dios estaba con ellos. ¿Quiere agradar usted a Dios? Vamos a obedecer a Dios. Vamos a leer el último pasaje que tengo de la palabra del Señor. Carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2 y verso número 4. Segunda, porque no se vaya a la tercera. Vaya. Segunda carta a Timoteo, verso número 4, dice la palabra del Señor: ninguno que milita se embaraza, dice, en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está, hermano, en el servicio del Señor tiene que enredarse, hermano, con cosas que no son provechosas en esta vida para agradar a quien lo llamó a su servicio. Que nada, hermano, en este mundo lo distraiga en ninguna manera para decir usted: bueno, voy a agradarme yo mismo, voy a agradar a un hombre. Primeramente tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Aprecia, hermano, lo que Cristo ha puesto en sus manos. Aprecia, hermano, cuando su líder se acerque y le designe un trabajo, hágalo gozosamente. Poquito para atrás, si usted no entiende, no se preocupe, pídale a Dios. Y Dios, hermano, tiene los recursos para poder equiparle y sacar adelante, hermano, lo que Él ha puesto en el corazón de aquel hermano que tiene el deseo para que te trabaje en Él. ¿Está conmigo en esta mañana? Amén. Dios nos ayude en esta mañana. Y sigamos adelante. Vamos a tomar un tiempo de orar, darle gracias al Señor por lo que es la palabra del Señor en esta mañana.